Bien. Entonces, como decíamos, recordemos que el sistema nervioso estaba dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y que el sistema nervioso central estaba compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo iba a haber diferentes tipos de órganos que iban a ser constituyentes de lo que nosotros íbamos a denominar encéfalo, ¿no? Y que cada uno iba a cumplir o desempeñar una función específica según, vamos a decir, sus características específicas. Y vamos a tener en este caso lo que sería el tronco encefálico, ¿no? Que era el que me iba a conectar con la médula espinal, y vamos a tener el cerebelo como segundo órgano en volumen, y vamos a tener el diencéfalo, que iban a ser pequeños órganos glandulares que iban a estar distribuidos sobre la base, en este caso, de lo que es el cerebro, ¿no? Y como órgano de mayor tamaño, el cerebro. Bueno, la médula espinal, que iba a estar en este caso distribuida por todo el canal medular en la columna vertebral, y que a partir de ellas iban a nacer prolongaciones, ¿no?, de filamentos nerviosos que iban a estar componiéndome lo que era el sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso periférico se iba a dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, también con diferentes tipos de funciones que las van a caracterizar, ¿no? Y a su vez el sistema nervioso autónomo iba a estar dividido en una rama simpática y una rama parasimpática, que son las que nosotros habitualmente vamos a mencionar con, en este caso, supongamos la función específica de que, la cual pueda llegar a cumplir algún tipo de fármaco, ¿no? Y ¿no? Y cuáles son los que en este caso estarían en funcionamiento para vamos a decir, hacer de que sea posible el funcionamiento, ¿no?, de diferentes aparatos o sistemas, ¿no? O la estimulación en el cuanto al funcionamiento de ese aparato o sistema, y el otro lo iba a inhibir, ¿no? Y aparte vamos a tener otras estructuras en el sistema nervioso periférico, que eran, en este caso, los filamentos nerviosos y en este caso, los ganglios, ¿no? Los que no son los mismos que los ganglios linfáticos, ¿no? Que eran, en este caso, eran acúmulos en este caso, núcleos que iban a haber, de cuerpos somáticos que de las neuronas que iban a estar, en este caso, formando los ganglios inmediatamente fuera de lo que sería la columna vertebral. Entonces decíamos que el sistema nervioso tenía diferentes tipos de funciones, ¿no? Una sensitiva, una integradora y una motora. Esto lo habíamos visto específicamente en cuanto a cómo nosotros percibíamos, supongamos, un estímulo, ¿no? Y cómo viajaba esta información, cómo se procesaba y qué respuesta tenía, ¿no? Me dice la función sensitiva, y vamos a tener, en este caso, iba a estar dividida en una función sensitiva interna y una externa, ¿no? Me dice la interna, en este caso, va a estar comprometida, ¿no?, las secreciones glandulares, ¿no?, y hormonales, en este caso, para la regulación del funcionamiento de los diferentes órganos. Y en cuanto a la externa, me dice, va a ser la que me va a traer, en este caso, los estímulos percibidos del medio externo, como por ejemplo me dice los colores, los olores, las sensaciones, ¿no?, los cambios de temperatura, todo lo que yo pueda percibir desde el medio externo, ¿no? Que para eso nosotros vamos a tener distribuidos por todo, dijimos, por todo lo que es nuestro cuerpo, estos filamentos nerviosos que me van a inervar cada una de las partes de mi cuerpo, ¿no? Y que van a estar, en este caso, distribuido y hasta la zona bien periférica, ¿no? Después vamos a tener una función integradora, ¿no?, que me dice que en este caso analiza la información y va a tomar decisiones, y esta función integradora, acuérdense que ya comenzaba desde el funcionamiento de la interneurona, ¿no? En este caso, que iban a estar
dentro de lo que sería el canal medular, ¿no? O iban a formar esto lo que sería iban a constituir esto que era la médula espinal, y después, que era lo que iban a recibir la información, la iban a empezar a interpretar, la iban a empezar a analizar y la iban a mandar, en este caso, hacia la zona encefálica para terminar de procesarla y tomar una decisión de cuál va a ser la respuesta más acertada en cuanto a eso que estamos percibiendo, ¿no? Y ahí entra en juego la función motora, ¿no? La función motora va a estar dada por, en este caso, la acción que se pueda llegar, en este caso, a realizar, ¿no? A partir de esa interpretación de esos datos que nosotros obtuvimos. Como por ejemplo, me dice la contracción muscular, pues supongamos, para sacar, recuerdan que habíamos hecho el ejemplo de, supongamos que cuando yo apoyaba la mano en una superficie caliente, ¿no? O en fuego, y eso hacía de que yo perciba el calor y inmediatamente la acción era retirar la mano. Bueno, todo eso que pasa en milésimas de segundo serían todas estas funciones. Entonces me dice que yo, para valorar la función neurológica, voy a tener que valorar tanto las estructuras que van a componer todo el sistema nervioso y sus funciones, para ver si están intactas o no, si están alteradas, si están, en este caso, deficientes. Y como cualquier valoración de otro aparato o sistema, me dice que yo las voy a poder valorar a partir de las diferentes pruebas diagnósticas que se le van a poder realizar al paciente con sus respectivos resultados, ¿no? Y también me dice que voy a poder valorarlo a partir de la entrevista clínica que yo le voy a hacer al paciente y la valoración física que le voy a hacer, ¿no? Como cualquier otro aparato o sistema, en donde yo voy a obtener, en este caso, mis datos objetivos mediante la valoración y datos, en este caso, subjetivos por el interrogatorio, vamos a decir. Me dice, y en cuanto a las pruebas diagnósticas que vamos a poder realizarle al paciente, como van a ver que van a ser muchas que son en comunes en todas las valoraciones de los diferentes aparatos o sistemas, ¿no? Y me dice, acá específicamente en el sistema en el sistema nervioso, o en la valoración de la función neurológica, vamos a tener la mayoría, ¿no?, de las pruebas diagnósticas relacionadas con imágenes, ¿no?, con los diagnósticos por imágenes, ¿no? Me dice, en este caso, como por ejemplo, una placa radiográfica estándar. ¿Por qué? Porque me dice, nosotros sabemos muy bien de que el sistema nervioso central está, en este caso, protegido por estructuras óseas, ya sea la estructura, en este caso, craneal, o la bóveda craneal, o me dice el canal medular dentro de la columna vertebral. Entonces me dice, yo tengo que ver, en este caso, verificar si hay alguna problemática en estas estructuras de protección del sistema nervioso. Entonces me dice, yo lo voy a poder corroborar, lo voy a poder verificar, lo voy a poder ver a partir de una placa radiográfica donde me demuestre, supongamos, que haya una fractura o una fisura en esta estructura ósea de protección, o un desplazamiento, ¿no?, de esta estructura ósea que cumple la función de protección del sistema nervioso central. Me dice, también vamos a tener otras pruebas por imágenes, como por ejemplo la tomografía computada, la resonancia magnética. Me dice la angiografía por resonancia magnética y la espectroscopía por resonancia magnética. Me dice, todas me van a servir para diagnosticar y evaluar, como dijimos anteriormente, fracturas. Me pueden servir para valorar los desplazamientos cervicales, ¿no? Vertebrales. ¿Por qué? Porque me dice, una de las problemáticas frecuentes, supongamos, en los pacientes politraumatizados, supongamos en los pacientes que por ahí pueden tener un choque en auto, o una caída de altura, o una caída con la moto, o lo que sea, y se golpean, supongamos, la zona cervical o la zona del cráneo, puede haber un desplazamiento vertebral, y ese desplazamiento vertebral lo que va a hacer, me va a comprimir la médula espinal, o me va a poder
en este caso, lesionar algunos filamentos nerviosos de la médula espinal, por lo cual se me va a provocar que el paciente esté con una cuadriplejía o una paraplegia según la cantidad de filamentos nerviosos y a la altura que haya habido ese desplazamiento vertebral, voy a tener las consecuencias a nivel orgánico, ¿no? Porque va a ser, en este caso, la zona que ese filamento nervioso me esté inervando, que va a ser la que me va a estar perjudicada en este caso, ¿no? Me dice, también se van a poder diagnosticar y evaluar tumores que puedan llegar a haber dentro del sistema nervioso, hemorragias que son muy frecuentes por los golpes, ¿no? Las aneurismas, ¿no? Que vendrían a ser las rupturas, en este caso, de algún componente arterial. Me dice, podemos evaluar quistes, edemas, atrofias, necrosis. Me dice, se pueden valorar, en este caso, vamos a decir, cómo se produce en este caso, cuál es el factor causal de las convulsiones, ¿no? Cómo se va deteriorando el sistema nervioso a partir de una esclerosis múltiple, ¿no? O los cambios que pueden llegar a haber en las enfermedades de Alzheimer. Y me dice también, voy a poder valorar, supongamos, cuando el paciente está, en este caso, en coma. ¿Por qué? Porque me dice, voy a poder valorar, en este caso, la actividad eléctrica, en este caso neuronal, ¿no? Y me dice todos estos diferentes tipos de aparatos tecnológicos que van a ir aumentando en complejidad, van a poder ir, en este caso, demostrándome cuál es la alteración que puede llegar a haber, en este caso, tanto sea en la estructura como en la función del sistema nervioso. Me dice en este caso, como por ejemplo la tomografía por emisión de protones, que nosotros lo vamos a escuchar, que se va a denominar PET, ¿no? O la tomografía computada por emisión de fotón único, que es el SPECT, que son ya estudios específicos que se van a realizar en instituciones que trabajan sobre la recuperación y la evaluación y el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades neurológicas. Me dice, me va a servir para valorar la función cerebral y para valorar el flujo sanguíneo hacia el sistema nervioso central, ¿no? Me dice, y esto me va a estar dando parámetros, ¿no? Para poder diagnosticar, supongamos, una demencia, o me dice, para evaluar la presencia de algún tipo de tumor cerebral. Si hay un ictus, el ictus sería, en este caso ustedes van a leer que sería la interrupción del flujo sanguíneo hacia alguna de las partes de nuestro sistema nervioso central o cualquier tipo de trastorno convulsivo. Me dice, después tenemos el estudio de Doppler transcranial, me dice que me va a servir para evaluar la oclusión de la arteria carótida. La arteria carótida acá en este caso cumple una función fundamental y primordial, que es la de llevar la sangre hacia lo que sería la cavidad craneal, ¿no? Y completar todo lo que sería este sistema de irrigación que va a tener el sistema nervioso, ¿no? Bien, recuerden que una vez que ingresa a la cavidad craneal, en este caso por el orificio occipital, me dice va a formar lo que era el círculo de Willis, y de ahí va a empezar a ramificarse para agarrar y llegar a poder perfundir todas las zonas de nuestro encéfalo. Me dice, después vamos a tener el electroencefalograma, ¿no? Que me dice que me va a servir para evaluar la actividad eléctrica del cerebro. Muchas veces se utiliza para ver si el paciente este paciente comatoso está, en este caso, con una muerte cerebral o no. Me dice, vamos a tener una prueba diagnóstica muy habitual, muy frecuente, que la vamos a poder ver por ahí realizarla en un área clínica o en un área de alta complejidad para poder descartar diferentes tipos de patologías, como por ejemplo es la punción lumbar. La punción lumbar, en este caso,
así como si hacía, supongamos, una toracocentesis o como se hacía una pericardiocentesis, en donde se trataba de sacar líquidos de esa zona virtual que se iba acumulando. Me dice acá, se punza la columna vertebral para poder llegar a las meninges y poder sacar ese líquido, en este caso ese líquido cefalorraquídeo, para poder analizarlo y para poder comprobar. Me dice si está, vamos a decir, en condiciones o me presenta alguna característica de que hubo un traumatismo o me presenta alguna característica como que hay algún proceso infeccioso dentro del sistema nervioso, ¿no? Esto que me dice, bueno, yo sé que el líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente tipo el agua, ¿no? Entonces cada gota que salga por esa punción, vamos a ver de que va a ser una gota como si tuviésemos, en este caso, abriéndola, dejando gotear la canilla de la red. Entonces, pero si esa gotita de líquido cefalorraquídeo viene en color rosadita, es porque hay presencia de, en este caso, una hemorragia, ¿no? Porque habría, en este caso, restos hemáticos. Me dice, si vemos que ese líquido que tiene que ser transparente sale turbio, es porque hay presencia de pus, no hay presencia de, en este caso, de leucocitos, y me está indicando de que hay un proceso infeccioso en todo lo que es el sistema nervioso. Después tenemos lo que sería el mielograma. El mielograma en este caso me dice, voy a agarrar, me va a servir para identificar lesiones de la médula, en este caso de la médula espinal, ¿no? Me dice como por ejemplo tumores o hernias de disco, que era lo que decíamos hoy, me van a comprimir estos filamentos nerviosos que van a nacer de la médula espinal y los pueden estar comprimidos, pueden estar ocluidos o se pueden en este caso lesionar, y me dice voy a perder en este caso movilidad o sensibilidad en esa zona periférica en la cual me está inervando esos filamentos nerviosos. Me dice en este caso vamos a tener como método evaluador de este sistema, de esta función neurológica, lo que nosotros vamos a conocer, la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, en la escala de Glasgow se evalúan tres diferentes, vamos a decir, variables, ¿no? Me dice la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Me dice, cada uno va a tener un puntaje. El puntaje más alto va a ser la normalidad de esa respuesta y el menor puntaje siempre va a ser que no haya respuesta de esa variable que nosotros estamos en este caso valorando. Me dice, y la sumatoria de estas tres variables que se van a valorar en forma conjunta me tiene que dar un valor de 15 en 15. ¿Por qué de 15 en 15? Porque me dice, si yo sumo todos los puntajes mayores, me va a dar 15. Voy a tener un 4 de la apertura ocular, un 6 de la respuesta motora y un 5 de la respuesta verbal. El valor total me estaría dando 15, que sería un paciente cualquiera de nosotros que estamos en este caso no padeciendo ninguna enfermedad neurológica. De ahí en más, según el resultado de la valoración, va a ir descendiendo, va a ir en forma decreciente, y nosotros vamos a tener que interpretar que a medida de que baje ese valor, en este caso de la escala de Glasgow, hay un mayor compromiso del sistema nervioso de ese paciente o de la función neurológica de ese paciente. Supongamos un paciente con una muerte cerebral, ¿no? O con una decorticación, que sería el paso previo a la muerte cerebral, me va a dar un puntaje de 3 en 15. 3 sería el puntaje que me dio la valoración y 15 comparado en 15 que me tendría que haber dado, ¿no?
Entonces, si yo veo de que el paciente tiene un Glasgow, supongamos, de 10 en 15, estoy viendo de que hay algo, alguna función que no está haciendo, en este caso, no estaría respondiendo de manera adecuada. Y entonces me dice, en este caso, yo voy a valorar la respuesta ocular. Me dice, ¿cuándo le voy a dar un puntaje de 4? Cuando supongamos, yo entro a la habitación y encuentro al paciente que está despierto, que está mirando, que me observa, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Ese sería un puntaje de 4. ¿Cuándo le voy a dar un puntaje de 3? Cuando supongamos, yo entro a la habitación, el paciente está durmiendo, o me acerco a la cama, el paciente está con los ojos cerrados, yo agarro, le hablo, le digo, hola, buenos días, ¿cómo andás? Fulanito de tal, y el paciente abre los ojos, ¿no? Eso sería respuesta, la apertura ocular mediante un estímulo, en este caso verbal, ¿no? Y le vamos a dar un puntaje de 2. ¿Cuándo le vamos a dar un puntaje de 3, perdón? ¿Cuándo le vamos a dar un puntaje de 2? Cuando yo entro a la habitación o me acerco a la cama del paciente, veo que el paciente está con los ojos cerrados, le hablo, no responde y lo tengo que estimular. Mayormente, ¿cómo lo estimulo? Fíjense acá en la imagen. Estamos viendo la amarilla, ¿no? La tercera imagen del recuadro amarillo. Cierro el puño y con los nudillos en este caso, de las articulaciones de los dedos, genero una compresión sobre el esternón que me va a generar dolor. El esternón es muy sensible, ustedes mismos, si ustedes hacen esa compresión sobre el esternón, van a sentir que es doloroso, ¿no? Y no necesitan comprimir tanto, hacer tanta fuerza. Entonces me dice, yo agarro, veo que el paciente está dormido, le hablo, no responde, le hago un estímulo del dolor y responde, recién ahí abre los ojos, le voy a dar un puntaje de 2. Pero si supongamos, yo agarro, lo encontré dormido, no respondió al estímulo verbal, no respondió al estímulo doloroso, le voy a dar un puntaje de 1 porque el paciente está sin respuesta, en este caso ocular. Vamos a la respuesta verbal. Me dice, ¿cómo hago para darle el puntaje a la respuesta verbal? El puntaje mayor de la respuesta verbal es 5, el puntaje menor es 1. Me dice, bueno, yo me acerco al paciente, le empiezo a hablar y veo que el paciente me responde. Tiene un diálogo, vamos a decir, correcto conmigo, ¿no? En donde me dice, hay un intercambio de información y vemos que el paciente está orientado en tiempo y espacio, ¿no? Entonces a ese paciente le vamos a dar un puntaje de 5 en lo que hace a la respuesta verbal. Pero supongamos que yo empiezo a interrogar al paciente y veo que el paciente está confuso, ¿no? Que supongamos, ¿qué significa que está confuso? Que no sabe en dónde está, que no sabe qué día soy, que no sabe cómo se llama, o que no lo recuerda, ¿no? Entonces, ya me está dando la pauta de que algo está pasando. A ese paciente le vamos a dar en este caso un puntaje de 4, ¿no? Porque ante la respuesta verbal me está dando una respuesta confusa, de confusión, ¿no? Bien, me dice, pero supongamos que yo lo interrogo al paciente, me dice, y tengo en este caso que el paciente me va a responder, pero me empieza a responder con un lenguaje inapropiado. ¿Qué sería un lenguaje inapropiado? Un lenguaje, supongamos que yo agarro y le digo, bueno, ¿cómo te llamas? Y él me dice, no, mesa. O le digo, ¿sabes en dónde estás? Y me dice, qué sé yo, árbol, ¿no? Me está dando una respuesta que no coincide o que no corresponde con lo que yo le estoy preguntando, ¿no? Y entonces, como está utilizando un lenguaje que no es el apropiado al esperado, vamos a decir, le vamos a dar un puntaje de 3. Pero supongamos que yo lo estoy interrogando al paciente y el paciente empieza a balbucear. ¿Vieron como los chicos cuando empiezan a querer hablar, que empiezan a querer, en este caso, generar
el sonido de la palabra, pero dicen, balbucean, están diciendo cualquier cosa, es incomprensible, en este caso uno no entiende lo que nos está diciendo hasta que no empieza realmente a manejar la caja de fonación como corresponde y a poder realizar, en este caso, o generar esa palabra de manera adecuada, nosotros no le comprendemos, no estamos entendiendo lo que nos está diciendo. Pero vemos que tiene, en este caso, esa intención de poder hablar. Entonces, a ese lenguaje que es incomprensible, porque está balbuceando, en este caso el paciente, que eso lo vamos a ver frecuentemente cuando el paciente está, supongamos, con un ACV, un accidente cerebrovascular, vamos a ver que se va a ir deteriorando todas estas funciones y le vamos a dar un puntaje de 2. Pero supongamos que yo agarro, lo estoy interrogando y no recibo ninguna de estas respuestas anteriores, o sea, el paciente ni siquiera balbucea, le voy a dar un puntaje de 1. Bien, ya ahí tendríamos valorado la función ocular y la respuesta verbal. Ahora vamos a la respuesta motora. Me dice que es vamos a decir, un poquito la más larga, vamos a decir, de las tres, en donde voy a tener un puntaje mayor de 6 y un puntaje menor de 1. En donde me dice, ¿cuándo le voy a dar un puntaje de 6? Me dice, cuando, supongamos, yo me acerco al paciente, me pongo a dialogar con el paciente y le doy una orden. Le digo, a ver, levanta las manos. Y el paciente levanta las manos. Le digo, levanta los pies. El paciente levanta los pies. A ese paciente que está obedeciendo órdenes, o le digo, gírate para aquel lado. Y se gira. Bueno, a ese paciente le vamos a dar un puntaje de 6. ¿Por qué? Porque me dice está obedeciendo las órdenes. Yo le doy una orden, la comprende y la realiza, ¿no? Bien, ¿cuándo le voy a dar un puntaje de 5? En este caso, cuando yo le doy una orden al paciente, el paciente no la responde, entonces le hago le digo que cierre los ojos, ¿no? Y que localice el dolor, que me le diga en dónde yo le estoy generando, en este caso, dolor. Entonces yo voy a agarrar y voy a empezar a generar compresiones o pellizcos, ¿no? Cualquiera de las dos maneras está bien para valorar, en este caso, para que el paciente localice el dolor. Entonces le puedo hacer una compresión o fuerte o lo puedo pellizcar en diferentes zonas del cuerpo. El paciente obviamente va a estar con los ojos cerrados porque yo le voy a pedir que cierre los ojos y me va a tener que saber decir en dónde le estoy pellizcando, ¿sí? O lo estoy generando el dolor. Como por ejemplo acá que le está haciendo una compresión sobre la zona de la frente y el paciente indica de que le está comprimiendo, le está generando dolor en la zona de la frente. A este paciente le voy a dar un puntaje de 5 porque localiza el dolor. Pero supongamos que yo agarro, le doy orden al paciente, no responde, le compruebo a ver si localiza dolor, no localiza, y le hago un estímulo doloroso, ¿no? Y cuando sumamos, yo lo pellizco o le comprimo, el paciente se retira, ¿no? Es como que retira el brazo o retira el cuerpo, el tronco, lo que sea, según en donde yo le estoy generando el dolor, ¿no? O la compresión. Vieron que cuando uno, supongamos, ¿qué haces? Si yo me agarro los dedos contra la puerta, ¿qué hago? Inmediatamente retiro la mano. Bueno, ese es el acto de retirada, es lo normal. Si yo le estoy haciendo al paciente, le estoy pellizcando el brazo o le estoy comprimiendo el esternón, el paciente o me va a sacar el brazo o se va a tratar de correr con su tronco, con su cuerpo, porque yo le estoy generando dolor. A ese paciente que tiene vamos a decir, esa respuesta a ese estímulo, le voy a dar un puntaje de 4. Pero supongamos que no obedeció órdenes, no localizó el dolor, no se corrió al estímulo, pero genera una flexión de los brazos, como en la figura del medio derecha, ¿no? En el recuadro violeta, en donde me dice flexiona los brazos y toma una posición anómala, ¿no? Me dice, a ese paciente, me dice, le voy a dar un puntaje de 3.
Y ya me está demostrando este tipo de posicionamiento que toma el paciente de que está habiendo problemas bastante específicos y graves en la función neurológica. A esto se le va a llamar signo de decorticación. Ya me está demostrando de que hay problemas a nivel del cerebro, ¿no? Ya está perdiendo función. Bien, pero supongamos que el paciente, yo le hago el estímulo al dolor porque no me respondió en todas las variables anteriores y el paciente, en vez de hacer esta flexión anormal, genera lo que se llamaría una extensión anómala. Fíjense cómo van a estar los brazos. Van a estar los brazos estirados, paralelos al cuerpo y mayormente con las manos en un ángulo de 90 grados. En este caso, me dice, cuando el paciente hace este tipo de respuesta, me está indicando de que hay un proceso de descerebración, ¿no? Ya un paso previo a la muerte cerebral. Ya vamos a ver de que su sistema neurológico, o su sistema nervioso, en este caso, está muy comprometido, ¿no? Y el último puntaje, que sería el puntaje de 1, va a ser cuando, por más que yo le haga todos los estímulos habidos y por haber, van a ver que en este caso el médico le va a estimular haciéndole compresión, pellizco, dándole pinchazos con agujas por diferentes partes del cuerpo y el paciente no va a responder, no va a hacer ningún tipo de movimiento. A ese paciente le voy a dar un puntaje de 1. Entonces, para recordar, dijimos que agarramos y hacemos la sumatoria de toda esta valoración y me tiene que dar, si el paciente está despierto, está lúcido, ubicado en tiempo y espacio y no tiene ningún compromiso neurológico, de 15 en 15. A medida que vaya avanzando el compromiso neurológico, va a ir descendiendo el puntaje de esta valoración. Bien, en cuanto a la entrevista que le vamos a hacer al paciente, después de hacerle la valoración del nivel de conciencia mediante la escala de Glasgow, dice, vamos a empezar a indagar sobre si tiene problemas, en este caso, con la estructura o con la función neurológica, ¿no? Esto que, bueno, a ver, que el paciente me refiera, supongamos que tiene hormigueo. ¿Vieron? Cuando hablamos de hormigueo, estamos hablando, ¿vieron? Cuando se nos duerme un brazo, un pie, y nosotros después lo ponemos, porque lo tenemos por ahí inmovilizado, y después lo ponemos en movimiento y empezamos a sentir como una especie de hormigueo, porque empieza a haber nuevamente circulación en la extremidad. Bueno, supongamos si el paciente puede llegar a sentir ese tipo de sensación sin estar inmóvil, ¿no? O puede llegar a tener pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Bueno, según lo que nos refiere al paciente, o puede tener mareos, o puede tener en este caso pérdida en la estabilidad. Entonces nosotros vamos a empezar a indagar, como hacemos con todas las valoraciones, cuándo apareció la sintomatología, que el paciente nos describa cuáles son las características de esa sintomatología, cómo evolucionó, o sea, si antes, supongamos, era más suave, ahora es más intenso. La gravedad, cuando hablamos de la gravedad de la sintomatología, acuérdense que estamos hablando de cómo me limita al paciente ese proceso sintomático, ¿no? ¿Qué lo desencadena y cómo alivia, en este caso, ese signo que nos está diciendo el paciente? Esto que me dice, bueno, sí, a mí se me incrementa cuando hago tal actividad, ¿no? Bueno, o se me alivia cuando me quedo en reposo. Bueno, eso nosotros lo tenemos que conocer. Y si hay alguna sintomatología asociada, siempre va a haber sintomatología asociada. Recuerden de que el paciente me va a agarrar y me va a referir, en este caso, solamente lo que le está, el signo o el síntoma que le está haciendo mayor, vamos a decir, que lo está quejando con mayor intensidad, o sea, o que le está molestando con más. En cambio, los otros signos y síntomas, como no le generan tanto malestar, los va a tener, pero no los va a referir. Los va a referir cuando nosotros agarramos y lo empecemos a interrogar. Bien,
Entonces le vamos a preguntar si tiene entumecimiento, que el entumecimiento, recuerden de que va a ser vamos a decir, esta pérdida en la flexibilidad de motora, esto de que no se pueda empezar a mover, que se empieza como a endurecer el paciente. Vamos a preguntarle si tiene estas sensaciones de hormigueo, si tiene algún tipo de temblor, dice si tiene problemas en la coordinación del equilibrio, ¿no? O sea, por ahí con la marcha motora que vamos a aprender a valorarla, o vamos a ver, en este caso, cuando el paciente le hagamos, en este caso, una prueba de sincronización para ver si puede sincronizar los movimientos, ¿no? Y si tienen, en este caso, pérdida de movimiento en cualquier parte corporal. Vamos a tratar de evaluar si tiene dificultad al habla, esto de que si tiene el paciente empieza a tener dificultad para hablar, esto de que por ahí quiere decirnos algo y la palabra no le sale, ¿no? Vamos a evaluar si tiene problemas de la visión, si tiene problemas auditivos, si tiene, en este caso, problemas en la degustación de los sabores, ¿no? O en la olfacción. Vieron que supongamos, esta valoración neurológica se estaba haciendo el, el- con el COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque me decía, me afectaba ciertas funciones neurológicas como la pérdida del gusto y me dice la pérdida de la olfacción, el COVID. Entonces, se valoraba inmediatamente, se hacía esa valoración, ahora vamos a aprender, ¿no? Seguramente hoy ya no llegamos, pero en la clase que viene vamos a aprender cómo valorar cada uno de estos pares craneales. Bien, me dice, vamos a valorar también la memoria. Vamos a ver que en la memoria yo tengo que valorar la memoria remota y la memoria inmediata. Esto de que si el paciente recuerda lo que, como yo le voy a decir 3 palabras y le voy a decir en 10 minutos o en un rato te voy a volver a preguntar estas 3 palabras que te estoy diciendo. Y el paciente las va a tener que recordar, ¿no? Y la memoria, valorar la memoria remota sería cuando yo le pregunto al paciente sobre alguna situación específica, sobre su salud, sobre vida cotidiana, de hace una semana, de hace un mes, de hace un año o de la infancia, y no la recuerda, ya ahí tendría un problema de la memoria remota, ¿no? Entonces, me dice, yo tengo que aprender a valorar esas cuestiones. Me dice, vamos a valorar los sentimientos si el paciente está ansioso, está depresivo. Vamos a valorar si hay cambios en el patrón del sueño, esto de que el paciente me refiera, que no puede dormir, que tiene alteraciones del sueño, que se duerme 5 minutos, se despierta, después no puede conciliar el sueño, o que se despierta en forma repetitiva durante la noche, ¿no? Todos esos cambios en el patrón del sueño son importantes. Me dice, vamos a valorar sobre la capacidad que tiene el paciente para realizar el cuidado personal y las actividades de la vida cotidiana. Esto si lo puede hacer o no lo puede hacer. Puede vestirse, puede lavarse la cara, necesita ayuda, puede lavarse los dientes, necesita ayuda, puede comer, necesita ayuda, ¿no? Entonces, si el paciente no puede realizar todas estas actividades por sí solo, es porque hay algún tipo de cambio en el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? La función neurológica. Bien, vamos a indagar sobre si hubo cambios en la actividad sexual, ¿no? Y si hubo cambios en el peso. Ustedes saben bien que la actividad sexual es muy frecuente de que se modifique por diferentes tipos de sentimientos. Si uno está preocupado, tiene alguna preocupación que lo aqueja en forma importante, uno no, le va a cortar la libido y no va a tener ganas de tener relaciones sexuales. Imagínense si tengo un problema neurológico, es evidentemente de que voy a tener en este caso una pérdida en lo que sería el apetito sexual o en la función sexual. Y también cuestiones del peso. Recuerden, aquella persona que está teniendo dificultades motoras, que está más sedentaria, que está más ubicada en, vamos a decir, vamos a decir, más sedentaria, como dijimos anteriormente, va a tener tendencia a aumentar de peso.
Vamos a indagar sobre su historia clínica en cuanto a si en algún momento tuvo algún proceso de convulsiones, si tuvo desmayos, mareos, cefalea, algún tipo de traumatismo, tumores, si se le tuvo que realizar en alguna oportunidad alguna cirugía cerebral o alguna cirugía de la médula espinal o supongamos algún bloqueo nervioso, porque tenía mucho dolor, ¿no? Y también se va a valorar los riesgos laborales como cualquier otra patología, ¿no? Esto de que, bueno, a ver, según el trabajo que realice la persona, ese trabajo puede traer consecuencias a nivel neurológica, como por ejemplo, si el paciente trabaja en una fábrica de productos químicos tóxicos, seguramente la emanación de gases tóxicos que se van a generar a partir de este trabajo puede llegar a ser de que el paciente tenga trastornos a nivel neurológico, ¿no? Por intoxicación, ¿no? O supongamos que por error utilicen, supongamos, estén en la zona rural y que cosechen, en este caso, verduras y que utilicen, en este caso, algún tipo de pesticida y que los hayan, en este caso, envasado mal y se confundan y lo vayan a tomar y que esa ingesta me genere intoxicación y esa intoxicación me genere trastornos neurológicos, ¿no? Puede pasar. Me dice, supongamos, eh, el paciente o el individuo que trabaja en una obra en construcción, ¿no? Ustedes vieron que, supongamos, vemos que hay obreros trabajando en la construcción en un túnel de edificio y todos están con casco, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice, para evitar cualquier traumatismo cráneoencefálico, porque cualquier piedrita, por más chiquitita que sea, supongamos cayendo de altura, por cuestiones de la sinergia y todo lo demás, y la velocidad con que cae y el volumen del elemento y todo lo demás, me puede traer, cuando genera el impacto, se incrementa la fuerza, ¿no? Y en este caso me va a traer un daño colateral hacia la estructura, supongamos, craneal y hacia el sistema nervioso. Entonces, sí o sí, van a ver que tienen que protegerse, es obligatorio. Es lo mismo que cuando uno sale a andar en bici, que tiene que usar casco, cuando sale a andar en moto, que tienen que utilizar casco, ¿para qué? Para proteger, en este caso, eh, todo nuestro sistema nervioso. Bien, y me dice, o supongamos, siguiendo con la valoración de lo laboral, en este caso del paciente, me dice el tiempo invertido en diferentes movimientos. Me dice, los movimientos repetitivos me pueden traer también algún tipo de daño dentro de la estructura periférica. Supongamos, los enfermeros. ¿Qué situación me puede traer, en este caso, qué tipo de movimientos me puede llegar a traer daño a nivel, vamos a decir, nervioso periférico? La toma de la tensión arterial, el insuflar continuamente el manguito, ¿no? El insuflar continuamente el manguito del tensiómetro, ese movimiento me puede traer, en este caso, daño sobre lo que se llama el nervio que va a pasar por el túnel carpiano. Entonces van a ver que es una patología frecuente laboral del enfermero. O supongamos también las costureras le pasa exactamente lo mismo. Tienen problemas de túnel carpiano. ¿Por qué? Por estar cosiendo con forma constante y hacer ese movimiento repetitivo, hace de que ese filamento nervioso se vea alterado o comprimido. Entonces me dice, por eso yo tengo que también valorar y tener en cuenta, en este caso, cuál es la actividad que desempeña habitualmente el paciente. Y vamos a hablar, vamos a también indagar sobre el consumo de la dieta, qué tipo de alimentos está consumiendo el paciente, si tienen algún tipo de impacto o no sobre, vamos a decir, los diferentes aparatos y sistemas y sobre el sistema en este caso sobre la función neurológica. Y me dice, vamos a indagar también sobre los consumos del cigarrillo, las drogas y el alcohol. Ustedes saben bien que el consumo de drogas y de alcohol, en este caso, más que el de tabaco no, pero de las drogas y del alcohol, hacen que el paciente tenga un deterioro sensorio. Una persona drogada o una persona alcoholizada pierde, en este caso, reflejos y
no puede responder de manera acorde a la situación, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que valorar. Bien, la exploración física la vamos a ver ya la clase que viene porque ya son las 10. Bueno, hasta acá, ¿alguna preguntita? Hola, hola, ¿hay alguien por ahí? Hola, profe. Hola, profe. No, se entendió bastante bien. Bueno. Bueno, igual ahí vieron que en lo que es la clase anterior, la clase pasada, están todos estos videos de cómo ir valorando, cómo hacer la valoración de la escala de Glasgow, porque por ahí es mejor verla realizar, en este caso, o realizarla sobre el paciente, que por ahí explicarla, que es un poquito sin poder estar viéndonos de manera adecuada y ejemplificándola. Entonces, si vemos nuevamente el video, vamos a poder entender cómo se realiza cada uno de estos pasos de esta valoración. Si tuviésemos en el aula, ¿no? Si tuviésemos en el aula, agarraríamos la camilla, o alguno de ustedes se acostaría, haría de paciente y haríamos el taller de valoración de la función neurológica. Si las autoridades, en este caso provinciales, están haciendo mucha presión para que volvamos al aula, si tenemos la suerte, entre comillas, de volver al aula en estas 2 últimas o 3 últimas semanas que nos quedan para finalizar las clases, bueno, lo podremos practicar ahí entre nosotros. Si no, bueno, les aconsejo que la vayan estudiando y vayan viendo si la pueden practicar en el momento, en el espacio práctico, con algún paciente, y más aún si tienen la posibilidad de ver que un paciente que está con un deterioro de la conciencia por cualquier proceso patológico que tenga o por cualquier situación de traumatismo por la cual haya pasado, y la puedan ir practicando. Así que bueno, si no tienen ninguna consultita más, el viernes que viene nos vamos a conectar también nuevamente para continuar viendo, en este caso, cómo hacemos toda la exploración física y valoramos los pares craneales. Esos 12 pares craneales que salen de nuestro encéfalo, ¿no? De la base de nuestro cráneo. Así que, bueno, vayan leyendo eso y vayan leyendo las patologías que le dije que tienen que leer porque van a ser las que las que publiqué hoy, porque son las que van a estar dentro del parcial que se va a tomar el día 29. Profe, Sí, Ramos Jonathan, sí, hoy mismo te voy a mandar cómo está mi situación, sí, por mensaje, bueno, por Messenger. sí, ¿ya te operaste ayer o no? Ayer me operaron, Ajá, ¿y cómo estás? ¿Bien? ya me dieron el alta, así que bien, Ah, hoy seguro le mando mensaje por Messenger y le explico cómo es. bueno, dale, dale. Dijeron, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, que sigan bien y nos estamos viendo el viernes que viene. Bueno, gracias, Sí, profe. Dale, profe, Chao, si lo gracias. profe. vemos en la práctica, en la práctica, si no, el viernes.